Si eres una de esas personas que dice siempre que no tiene tiempo y además de ello has intentado lograr un mismo objetivo una y otra vez sin tener resultados, es porque te falta tener sistemas. Porque van a ser estos los que harán que contraintuitivamente tengas más libertad, tiempo, energía y resultados. Pero más allá de ello, vas a tener un cambio radical en la persona que tú eres, en tu identidad. En este video te mencionan las 4 claves principales que te permitirán crear un sistema para formar hábitos. Y como no, estos consejos que te voy a dar están basados en el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Antes de comenzar, quiero mencionarte para qué crear un sistema. Jugar sin un sistema en la vida es como jugar sin una estrategia en el deporte. Simplemente, si no tienes uno, tus resultados no serán constantes, de tal manera que no habrá un método que te acerque a ellos, que te ayude a lograr más resultados y mejores. Análogamente, si no tienes un sistema, es como ir a un casino. La suerte será tu mayor aliado. En cambio, cuando tienes un sistema, van a mejorar tus resultados porque va a mejorar tu personalidad, tu identidad, tu carácter como persona. Es decir, cambias como persona y eso se refleja en tus resultados. Evidentemente, siempre va a existir la suerte en tu vida cotidiana y el que te diga que no, está mintiendo. Pero lo que te quiero decir es que la persona que tiene un sistema determinado para lograr sus hábitos, para lograr esos resultados, pues va a tener más control sobre su vida que el que no tiene un sistema. Ahora, si un sistema es tan bueno, ¿por qué la gente no lo tiene? La primera razón es porque es un proceso largo y no vas a lograr consolidarlo en muy poco tiempo. La segunda razón es porque no genera resultados evidentes que se puedan ver a corto plazo. Y la tercera razón, que es la que voy a abordar en este video, es porque no saben cómo lograrlo. La primera clave es que tienes que hacerlo evidente. Cada hábito comienza con un impulso, un estímulo externo o interno que determina una conducta. Por ejemplo, el hábito de consumir comida chatarra suele estar relacionado con un estímulo externo, como cuando vas pasando al lado del puesto de las hamburguesas y simplemente hueles ese olor tan característico y te antojas. Ese es un estímulo externo. Y un estímulo interno sería cuando, a partir del aburrimiento, de que no sabes qué hacer, pues te viene a la cabeza como la sensación, la gratificación, el sabor de esa hamburguesa y pues decides ir a comprarla. Pero el estímulo viene dentro de ti. Y en esto hay que tener en cuenta que las señales externas a menudo son más potentes que las internas. Y de todas las señales externas que hay, el contexto es el más determinante. Usualmente las personas que consolidan un hábito es porque es normal esa conducta en el contexto en el que están. Por ende, se ven con menos tentaciones en ese contexto y con mayores impulsos e estímulos que los impulsen a esa buena conducta. Imagina que quieres ahorrar y tus amigos y tus familiares lo único que hacen es gastar, gastar y gastar. E incluso te promueven el gastar invitándote a cenas innecesarias, invitándote a que gastes cosas que en realidad no son necesarias para ti. Lo que va a ocurrir es que tu contexto, en vez de jugar a tu favor, va a hacerlo en tu contra. Y simplemente no vas a consolidar ese hábito de ahorrar. Además de ello, crea un motivo lo suficientemente fuerte para que ante la falta y la ausencia de señales externas te permita seguir en pie ese motivo intrínseco. Si creas un motivo, una razón de actuar, cuando te veas expuesto a señales que no favorecen esa buena conducta, te será más fácil decir no a ellas, porque vas a recordar el por qué. Tu por qué que es independiente en cada uno de ustedes, de las personas. El segundo aspecto es que lo tienes que hacer irresistible. Entre mayores beneficios tenga una conducta, mayores probabilidades de hacerla y de mantenerla. Y aquí me devuelvo otra vez a lo que te mencionaba hace poquito, el contexto. Si ingresas o ya estás en un contexto en el que está bien vista esa conducta, probablemente al hacerla obtengas aprobación, respeto y elogio. Por ende, habrán más razones para hacerlo, porque recuerda que lo que buscamos es el reconocimiento. Pero si invierto esta clave que te acabo de decir, se convierte en que hay que hacer menos llamativos los malos hábitos. Lo que yo personalmente hago para evitar estos malos hábitos es pensar directamente en las consecuencias malas que me van a generar y automáticamente desisto de él. Por ejemplo,
Una de mis metas es consumir menos azúcar del que actualmente consumo y además de hacer atractivos mediante los sabores y los olores, los buenos alimentos, los que tienen menos azúcar, lo que hago es pensar en las peores consecuencias que puede tener el consumo elevado de azúcar. Pienso en que me puede dar diabetes, hiperglicemia o adicción y automáticamente ese alimento que me iba a comer y que pensé en las consecuencias se me quita de la mente porque las consecuencias me parecen peores que los beneficios. Entonces lo hago menos atractivo ese mal alimento. La tercera clave es que tienes que hacerlo fácil. Nosotros, tanto académicamente como personalmente, siempre nos guiamos y nuestra conducta se basa en la ley del menor esfuerzo. Tendemos a elegir la opción que requiere menos trabajo, la que nos resulta más fácil. Si tu ambiente favorece la buena conducta, pues esta será la opción más fácil de hacer. Y la mala conducta pues será lo más difícil, lo que más genera fricción, lo que conllevará a que te sea más difícil hacerla y por tanto no sea tu primera opción. Por ejemplo, si quieres comer saludable y te incluyes en un grupo de personas que ya lo hacen, cuando salgan a comer o cuando traigan sus comidas, sus almuerzos, pues será mal visto que traigan algo que no sea saludable. Y si tú traes algo que para ellos no es saludable y que sabes que no es saludable, pues será desaprobado frente a ese grupo. Por tanto, la opción más fácil y para evitar la desaprobación, lo que tu cerebro hará es simplemente hacerlo más fácil, que es seguir al grupo. Y en este caso seguir al grupo es muy bueno, porque tu grupo tiene la conducta que tú quieres implementar en tu vida. Y el otro aspecto que se incluye dentro de esta clave es que entre menos tiempo te cueste hacer ese hábito, mayor será la probabilidad de mantenerlo a largo plazo. Si el hábito dura menos de 5 minutos, lo podrás hacer fácilmente. Si el hábito dura 20 minutos, tendrás muchas tentaciones de no hacerlo, porque esos 20 minutos muchas veces no los sacamos, pero sí es más fácil sacar solamente 5 minutos. Por ende, si tu hábito dura más de 5 minutos, intenta que dure menos de 5 minutos. Progresivamente vas a poder aumentarle el tiempo, pero para mantenerlo a largo plazo es necesario que sea corto y fácil de hacer. Asimismo, o lo que hago yo es crear rituales que fomenten ese hábito. Y los rituales simplemente puedes crearlos con base en las acciones que haces diariamente. Es decir, puedes ir asociando lugares y comportamientos a esa conducta nueva que quieres implementar en ti. Un ejemplo de cómo yo implementé el hábito de leer más en mi vida fue que empecé a relacionar el espacio de montarme en un bus o en un transporte con leer. Entonces automáticamente mi cerebro se enfocó a que apenas entraba a algún transporte, cogía un libro y leía. Y así fue que empecé a relacionar el hábito de leer con el lugar del transporte. Puedes plantearte que después de comer vas a hacer tal hábito y que antes de dormir vas a hacer tal hábito. Simplemente son modelos generales para hacer rituales y para asociar lugares con acciones. La cuarta clave: ten una recompensa. Tendemos a repetir una conducta cuando la experiencia es satisfactoria. ¿Y cuando la experiencia es satisfactoria? Cuando hay una recompensa inmediata. Lo que resulta inmediatamente recompensado se repite. Lo que es inmediatamente castigado se evita. Las recompensas inmediatas siempre te dan satisfacción y el cerebro siempre busca eso. Y lo bueno de esto es que la mayoría de los hábitos saludables tienen una recompensa grata apenas culminas ese hábito. Y esto es porque hacer una buena acción, una buena conducta, representa tranquilidad mental, cumplimiento contigo mismo y sentimiento de grandeza. Además, el sentimiento de progresar es el más satisfactorio que puede haber. Sentir que estás haciendo las cosas bien y que puedes ver los resultados es un sentimiento, en serio, personalmente, indescriptible. Para ello, un registro de hábitos es la forma más fácil y más sencilla de saber si cumpliste o no un hábito. Puedes hacerlo en una libreta o para disminuir un poco la fricción, si eres de esas personas que usan mucho el celular, pues hay aplicaciones para hacer tu registro de hábitos. Y un plus para mejorar y potenciar este aspecto de registro de hábitos es compartir ese registro de hábitos con alguien, de tal forma que el otro funciona como un rendidor de cuentas. Y esto genera un costo social al exponerte como una persona que no cumple sus hábitos. Y asimismo te da una recompensa mayor si los cumples. Por último, te dejo 2 consejos para mantener un sistema a largo plazo por medio de la motivación. El primer consejo es que pongas tus límites a prueba. Vas a experimentar gran motivación y gran satisfacción cuando la acción que quieres realizar es difícil pero alcanzable para ti. Si escoges algo muy fácil, te vas a aburrir. Y si escoges algo muy complicado, te vas a frustrar.
Por ende, para que la motivación esté siempre presente en ti, en tus hábitos, en tus acciones, procura que esté en el límite, en el borde de tus capacidades. Por ejemplo, yo no voy a decir que voy a dejar de la noche a la mañana de consumir azúcares procesados, porque sé que eso solamente lo voy a hacer 1, 2, 3 semanas máximo y después de 1, 2 meses ya no lo voy a hacer. El segundo consejo que te quiero dar es que mantener una rutina, un horario y unos hábitos te va a dar libertad. Usa esa libertad como motivación intrínseca cuando el aburrimiento te persiga. Es normal que cuando un hábito se convierte en una rutina se vuelva menos interesante, más aburrido y menos satisfactorio. Por ende, ahí es donde escasea la motivación para realizarlo. Pero aunque no lo creas, y lo que yo me he dado cuenta es que los hábitos te dan tranquilidad. Tranquilidad porque disminuyen tus preocupaciones. Te da satisfacción al saber que hiciste algo que no querías y algo que era difícil y te libera tiempo porque una buena conducta mejora tus resultados y mejora tu productividad. Por ende, recuerda que es muy fácil trabajar y seguir tus hábitos cuando estás motivado, pero cuando la motivación falla, están tus sistemas. Hasta aquí llegó el video, espero que te haya gustado y servido mucho. Deja en los comentarios si algo te gustó, si algo no te gustó, si quieres que hable de algo específico. Cualquier cosa está admitida en los comentarios. Y suscríbete, dale un like y nos vemos la próxima semana. Cuídate.